7. Una calle sola. Un objetivo, subirlo vivo a una camioneta. 2 vehículos que se niegan a encender. 3 motocicletas que rondan como buitres. Y un hombre que se resiste durante más de 2 minutos porque entendió algo que sus atacantes no calcularon. Si sube a ese vehículo, no va a bajar con vida. Esas son las cifras de esta noche, y ninguna de ellas es casualidad. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia con feliz garantizado. Es una historia que pudo terminar en un descampado, en una bolsa negra, en una llamada telefónica exigiendo rescate por un hombre que ya no está vivo para contestarla. Terminó distinto solo porque 2 motores de combustión decidieron fallar en el momento exacto. Nada más que eso. Miércoles 12 de agosto 2026, noche. Calle León Caballo, Colonia Vallejo, Alcaldía Gustavo Madero, al norte de la Ciudad de México. Un hombre camina hacia su casa después de un día normal. No sabe que lo están esperando. No sabe que, a unos metros, un grupo armado de complicidad y años de calle ya lo identificó, ya lo siguió, ya decidió que esa noche él sería la mercancía. Los que lo esperan pertenecen a la Unión Tepito. Eso es lo que los noticieros te contaron esta semana, un video viral, 3 detenidos, un final feliz. Lo que no te dijeron es todo lo que pasó después, que la organización detrás de este intento de secuestro no es una pandilla de barrio improvisada, es la estructura criminal más antigua y más resistente de la capital del país. Que los detenidos, apenas unas horas después de pisar el reclusorio, ya estaban usando teléfonos para amenazar de muerte a la familia de la víctima. Y que mientras tú ves este video desde la seguridad de tu casa, en Gustavo Madero, en Iztapalapa, en Cuauhtémoc, cientos de familias están recibiendo la misma llamada que recibió esta. Espera, porque para entender lo que pasó en la calle León Caballo, hay que entender primero quién es la Unión Tepito. No nació ayer, no nació el año pasado, nació hace más de una década en el corazón del centro histórico, bajo el mando de Francisco Javier Hernández Gómez alias a Pancho Cayagua, el fundador, el hombre que desplazó al viejo Cártel Tepito a punta de plomo y organización. Pancho Cayagua no murió de viejo. Lo ejecutaron en 2017 en un estacionamiento de Indios Verdes, en la misma alcaldía Gustavo Madero, donde esta semana un grupo de sus herederos criminales intentó levantar a un hombre inocente. La misma tierra, los mismos apellidos criminales, casi 10 años después. Tras la muerte de Pancho Cayagua, el control pasó a Roberto Mollado Esparza, alias el Betito, quien llevó a la organización a su punto más alto: narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, el sistema de préstamos conocido como gota a gota, infiltración en bares y centros nocturnos de toda la capital. El Betito cayó en 2018. Y ahí es donde la historia se pone interesante, porque la Unión Tepito no colapsó. Ojo con esto, en 2022. El propio Omar García Harfuch, entonces al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, declaró que la organización había quedado fragmentada de manera irreversible, sin mando central, dividida en células semiautónomas. Lo dijo como una victoria, y en parte lo fue. Pero las células no desaparecieron, se multiplicaron, cada una con su propio jefe de zona, su propio territorio, su propia manera de cobrar sangre y dinero en las calles de la Ciudad de México. En marzo de 2024 cayó otro de esos jefes, Eduardo Ramírez Tiburcio, alias El Chori, uno de los líderes más influyentes de la organización en el centro histórico, señalado por extorsionar comerciantes, por ordenar homicidios, por reclutar adolescentes y armarlos para incorporarlos a la estructura criminal. La Fiscalía Capitalina llegó a ofrecer 5 millones de pesos por información sobre su paradero. Lo atraparon y aún así, la maquinaria siguió funcionando, porque estas células no dependen de un solo hombre, dependen de un modelo de negocio. Lo que sigue es la parte que ningún noticiero de la mañana te va a explicar con calma. En enero de 2025, el gobierno de Estados Unidos declaró oficialmente a la Unión Tepito como organización terrorista, no cártel, no pandilla, terrorista. Y meses después, el propio Harfuch reveló algo todavía más inquietante: vínculos entre células de la Unión Tepito y el Tren de Aragua, la organización de origen venezolano, en un presunto acuerdo para repartirse el control de la explotación sexual en las calles de la capital. Este verano, un video circuló en redes donde hombres armados y encapuchados, identificados como del Cártel Jalisco Nueva Generación, amenazaron directamente a la Unión Tepito y al Cártel de Tláhuac, acusándolos de cobrar piso y extorsionar, haciéndose pasar por el Kenk. En la grabación, uno de los sujetos, con el rostro cubierto y un chaleco con las siglas del Cártel Jalisciense, advierte que van a ir por todos los extorsionadores y cobrapisos que usan el nombre de la organización sin pertenecer a ella.
Las autoridades hasta ahora no se han pronunciado sobre la autenticidad de esa grabación. Lo que sí han confirmado apenas esta semana es que la Unión Tepito ya opera más allá de la Ciudad de México, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Toluca. La célula que intentó secuestrar a un hombre en Vallejo no es un caso aislado. Es una franquicia del miedo que sigue creciendo mientras tú duermes, empujada hacia el Estado de México por la misma presión que la asfixia en su territorio original. Atención, atención, porque hay un dato más que conecta directamente con lo que le pasó a este hombre en Vallejo. Apenas semanas antes de este intento de secuestro, la propia Fiscalía Catalina había vinculado a proceso a otro grupo de 4 personas por un secuestro agravado cometido en la Ciudad de México, con una víctima obligada a llamar a su propia madre para negociar su liberación. Y meses atrás, en el corazón del centro histórico, cayó el Cacas, otro extorsionador ligado a la misma estructura, aliado directo del Chori. El patrón se repite con una frecuencia que ya no puede llamarse coincidencia, célula tras célula, secuestro tras secuestro, la misma organización, los mismos métodos, distintos nombres en las carpetas de investigación. Ahora sí, vamos a los hechos de esa noche, minuto por minuto, porque cada segundo de este video que se volvió viral cuenta una historia de sobrevivencia que muy pocos logran contar. El hombre camina solo por la calle León Caballo. Se acerca a su domicilio cuando varios sujetos lo interceptan. Arriba, en las imágenes de la cámara de seguridad captó todo. Se distinguen otros 2 hombres montados en motocicleta, vigilando la escena, cuidando que nadie interrumpa el trabajo. Los que están a pie rodean a la víctima y comienzan a amenazarlo. Uno de ellos, el más violento del grupo, lo toma de la chamarra y lo empuja contra el pavimento. El hombre intenta zafarse, pero cada movimiento empeora la situación. Ahora lo arrastran contra una camioneta estacionada. Ahí recibe un golpe directo que lo derriba. Se levanta, pero ya son 3 los que lo tienen rodeado. Uno abre la puerta del vehículo, un cuarto se suma. Entre todos intentan subirlo a la fuerza, y algo no sale como lo planearon. Uno de los sujetos se trepa al asiento del conductor para intentar arrancar la camioneta y sacarla de ahí con el hombre adentro. Lo intenta una vez, lo intenta otra vez, el motor no responde. Segundos que para la víctima valen una vida entera. El criminal se rinde, se baja, cambia de estrategia. Vuelve a la calle y hace una seña a sus cómplices en motocicleta. Son al menos 3 motos las que están posicionadas en la zona para el mismo propósito, sacar a este hombre de su colonia y hacerlo desaparecer. 2 de ellas pasan de largo. La tercera se detiene. Ahora el plan es llevárselo en la moto, pero el hombre sigue resistiendo y eso le cuesta más golpes. Uno de los sujetos, vestido de naranja, incluso conduciendo, alcanza a darle un codazo sin soltar el manubrio. Entre todos lo doblan a fuerza de puñetazos y codazos hasta que logran subirlo. Y cuando parece que ya está perdido, ocurre lo mismo que la camioneta. La motocicleta no enciende. Se apaga una vez, se apaga una segunda vez. Y en ese instante de mecánica fallida, el hombre reacciona, manotea, logra bajarse. El violento le lanza otro golpe que lo tira al piso por segunda vez. Pero él se levanta de nuevo y corre lo más rápido que puede hacia una tienda cercana para resguardarse. El resto del grupo entiende que se acabó el tiempo y empieza a huir. El conductor de la moto, el último en quedarse, termina abandonando su propia unidad en plena calle para escapar a pie. Segundos después, el hombre sale a la tienda, desorientado, habla con la gente que se acerca a ayudarlo, da la vuelta. Alguien le abre el portón de una casa para que se oculte. Piensa, en eso un segundo, la diferencia entre la vida y la desaparición. Esa noche, fue un comerciante que no cerró la cortina de su negocio y un vecino que no dudó en abrir su propia puerta a un desconocido cubierto de golpes. En total, fueron más de 2 minutos de forcejeo, golpes y persecución en lo que al menos 7 sujetos intentaron llevárselo y no lo consiguieron. 2 minutos que, en cualquier expediente de secuestro en este país, suelen ser más que suficientes para que la víctima desaparezca sin dejar rastro. Menos de 30 segundos después de que todo terminó, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya estaba en la escena. Los vecinos, que lo vieron todo desde sus ventanas, desde la banqueta, desde la seguridad relativa de sus propias casas, les contaron lo ocurrido en cuestión de minutos. Los policías se movilizaron de inmediato, acordonaron la zona, revisaron cada esquina de la colonia Vallejo buscando a los responsables que habían huido a pie, dejando atrás una motocicleta abandonada como única pista física de lo que había pasado ahí.
La búsqueda dio resultados esa misma noche. El primero en caer fue un adolescente identificado como David Josafat, 14 años, y ya operando en las calles como parte de una célula de secuestro. Junto a él cayeron Hugo Alexis Velasco Ramírez, de 24 años, y Andrés Hernández Sánchez, de 29. Este último, con antecedentes, había sido fichado en 3 ocasiones previas por tráfico de droga. Los 3 fueron presentados ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. El Ministerio Público envió a los 2 mayores de edad al reclusorio norte, acusados de robo e intento de secuestro. El adolescente, por su condición de menor, sigue una ruta distinta dentro del sistema. Y aquí es donde historia debería terminar, con los responsables tras las rejas y una víctima a salvo, pero no termina ahí. Escucha esto, porque es la parte que la mayoría de la cobertura solo mencionó de pasada. Apenas horas después de las detenciones, la víctima y su familia comenzaron a recibir llamadas, voces que se identificaban como miembros de la Unión Tepito. El mensaje era directo, sin ambigüedad, sin espacio para la duda. Es la guerra, tu puta madre, te vamos a volar. Goy, aquí estamos en la Unión. Así arranca uno de los audios que se filtraron esta semana. La amenaza continúa exigiendo que la familia retire la denuncia, advirtiendo que ningún monto de dinero será suficiente para protegerlos si el proceso legal sigue adelante. Y luego llega la línea que resume, mejor que cualquier otra, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar esta organización para proteger a sus propios soldados caídos? Van a matar hasta al perro de la familia si no se retira la acusación. Ojo con lo que significa esto. No es una amenaza aislada de 3 detenidos desesperados. Es el manual de operación de una estructura que sabe exactamente cómo funciona el sistema judicial mexicano. Si logran que la víctima retire la denuncia por miedo, los cargos se debilitan, el proceso se cae, y en cuestión de meses los mismos hombres que intentaron levantar a un ciudadano en plena calle vuelven a caminar libres por la misma colonia. Es una jugada que han hecho antes con otras víctimas, en otros expedientes que nunca se volvieron virales porque nadie se atrevió a sostener la denuncia hasta el final. Y la única barrera entre ellos y la libertad es que esta víctima, además de sobrevivir al ataque, tenga el valor de sostener su testimonio bajo amenaza de muerte, sabiendo que del otro lado del teléfono hay gente dispuesta a cumplir cada palabra que promete. La Fiscalía Capitalina, según se ha informado, trabaja actualmente en garantizar la protección de la víctima y de su familia, y en evitar que los detenidos consigan su libertad en las próximas audiencias frente al juez de control, porque el patrón en la Ciudad de México es conocido. Colonias como Gustavo A. Madero, junto con Iztapalapa y Cuauhtémoc, concentran actualmente el mayor número de denuncias por extorsión de toda la capital, con cientos de casos registrados solo en las últimas semanas, un incremento respecto al mismo periodo del año pasado. Llamadas con amenazas, exigencias directas de dinero en efectivo, presión hacia comercios y hacia familias enteras. Y detrás de un porcentaje significativo de esos expedientes, el mismo nombre, la Unión Tepito. Espera, porque hay algo más que tienes que entender sobre cómo funciona esta amenaza telefónica. Y es que no es un acto de desesperación, es una estrategia calculada con precisión de manual. La organización sabe que no puede sacar a sus 3 detenidos de la cárcel con abogados, no con el video circulando en cada noticiero y en cada celular de la ciudad. Así que recurre a la única herramienta que le queda, el miedo puro, dirigido no contra la víctima que ya escapó una vez, sino contra su familia completa, contra sus padres, contra sus hermanos, contra cualquiera que pueda presionarlo para que se eche para atrás. Todo tu dinero te va a alcanzar al Chile para enterrar a tu familia, dice la voz en la llamada filtrada, dejando claro que no se trata de una negociación, se trata de una sentencia condicionada a un solo acto: retirar la denuncia. Y aquí está la línea que resume, mejor que cualquier otra, el tipo de calculadora moral que opera dentro de estas células para la Unión Tepito. La vida de un perro de la familia vale exactamente lo mismo, que sirve como amenaza para forzar el silencio de un ser humano. Es la misma lógica que ha sostenido a esta organización durante más de una década. No pierdas tú, lo que importa es que la máquina de extorsión y secuestro siga funcionando sin interrupciones, aunque tenga que operar desde dentro de un reclusorio de máxima seguridad. Lo que sigue es la pregunta que debería quitarte el sueño esta noche. ¿Cuántas familias en este momento están recibiendo la misma llamada? En silencio, sin cámaras de seguridad que lo graben, sin que se vuelva viral, sin que nadie salga corriendo a ayudarlas. Porque este caso llegó a las panchas por una razón muy simple: hubo un video, hubo un vecino que abrió un portón a tiempo, hubo una patrulla que llegó en menos de 30 segundos.
Y aun con toda esa cadena de suerte, la organización detrás de este intento de secuestro sigue funcionando, sigue reclutando adolescentes de 14 años, sigue teniendo la capacidad de amenazar a una familia entera desde dentro de un reclusorio de máxima seguridad. Mañana, los detenidos tienen audiencia ante el juez que lleva el caso. La decisión que tome ese juez va a definir si esto quedan tras las rejas o sí, como ha ocurrido tantas veces en esta ciudad. La puerta vuelve a abrirse para ellos. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana continúa buscando a los otros 4 sujetos que participaron esa noche y que hasta este momento siguen libres, caminando por las mismas calles donde intentaron cometer el delito. Piensa en el adolescente de 14 años por un momento. David Josafat no nació criminal. Alguien lo reclutó, alguien lo armó de complicidad. Alguien decidió que era más útil en una esquina ayudando a levantar a un desconocido que en un salón de clases. Ese es el negocio real de la Unión Tepito. No solo mueve droga, no solo cobra piso. Fabrica soldados desde la niñez, los mismos que hoy duermen en un centro de tratamiento para menores mientras sus jefes, los que nunca se ensucian las manos, siguen caminando libres por la ciudad, cobrando su parte, reclutando al siguiente 14añero que va a terminar exactamente en el mismo lugar. ¿Y de qué le sirve a esta organización todo el dinero que ha acumulado en más de una década de extorsión y sangre? Si cada peso que entra viene manchado con el miedo de una familia que hoy no puede dormir tranquila. Hay algo más que merece quedar claro antes de cerrar esta historia. Este no fue un hecho aislado provocado por 3 delincuentes de ocasión. Fue la ejecución de un procedimiento que esta organización repite con variaciones mínimas en distintos puntos de la ciudad. Semana tras semana, identificación del objetivo, vigilancia previa, vehículo de contención, motocicletas de respaldo y si algo falla, la amenaza posterior como plan de contingencia legal. Lo que salvó a este hombre no fue el sistema, no fue una respuesta policial preventiva, fue el azar mecánico de 2 motores que no encendieron. Y eso debería asustarte más que cualquier otra cifra de esta historia, porque significa que en cualquier otra noche, con cualquier otro vehículo en buen estado, el desenlace habría sido completamente distinto. Y aquí es donde te toca a ti. Porque lo que viste en ese video no ocurrió en una zona de guerra, no ocurrió en un rancho aislado, no ocurrió en la frontera. Ocurrió en una calle común, en una colonia común, a unos pasos de una casa común. Mientras un hombre caminaba de regreso a la suya, como caminas tú todos los días, como caminan tus hijos, tu pareja, tu madre cuando sale a comprar algo a la tienda de la esquina. Él tuvo lo que la mayoría no tiene: una camioneta que no encendió, una moto que se apagó 2 veces, un vecino que abrió una puerta a tiempo, un comerciante que no le cerró la cortina en la cara. Suerte mecánica. Nada más que eso separó a este hombre de convertirse en una cifra más dentro de un expediente de personas no localizadas. Y mientras tú terminas de ver este video, esta noche, en algún punto de la Ciudad de México o del Estado de México, otra célula de esta misma organización está decidiendo a quién sigue, a qué hora lo va a interceptar, en qué calle va a fallar o no va a fallar el motor de la camioneta que lo espera. El adolescente que hoy tiene 14 años y ya está preso pudo haber sido reclutado en cualquier esquina por cualquiera. Los 4 cómplices que huyeron esa noche siguen libres, sin rostro público, sin mugshot, caminando probablemente muy cerca de donde tú vives. Así que la próxima vez que camines solo hacia tu casa de noche, por una calle que crees conocer, hazte una pregunta simple. Si un grupo de 7 hombres decidiera esta noche que tú eres el objetivo, ¿cuántas fallas mecánicas necesitarías para seguir contando la historia mañana?